entorno porque se celebra la vida. Qué bonito es poder recibir a un bebé en brazos. Y una de las primeras cosas que los padres, los familiares y amigos se preguntan es si a quién se parece más, al papá o a la mamá. Debe tener algún parecido, algo. Y aunque cuando son bebés, pues los rasgos físicos todavía no se acentúan mucho, en la medida que van creciendo, allí uno puede identificar que tiene un parecido al papá, parecido a la mamá. Y bueno, eso da satisfacción, se parece a mí, actúa como yo, o en fin, físicamente hay muchos rasgos que nosotros obviamente heredamos de nuestros padres. Y cuando la Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios, ¿en qué realmente nos parecemos? Él es Dios, nosotros criaturas. ¿Cuáles son las características o aquellas cosas que Dios compartió con el ser humano para que podamos decir que somos imagen y semejanza de Dios? Bienvenido, comienza Biblia Fácil y estamos aquí en esta serie especial, Génesis, el comienzo del Evangelio, específicamente analizando los 3 primeros capítulos de la Biblia. Los 3 primeros capítulos de Génesis que nos traen, obviamente, la base o el fundamento sobre el cual se va a sustentar todo lo que va a decir la palabra de Dios. Si entendemos Génesis, vamos a comprender el resto de la Biblia. Aquí ya hemos visto cómo Dios se presenta, quién es Él, cómo es que Él creó este mundo y el universo, y hoy veremos lo que aconteció específicamente en el 6º día de la creación. Dios no solamente el 6º día crea animales terrestres, sino también crea al ser humano, con una dinámica un poco diferente. En la semana, Dios dice y se hace. Sin embargo, cuando crea al hombre, Él no dice o Él no habla, hágase el hombre. Él mismo comienza con sus manos a crear la imagen del ser humano. De eso hablaremos aquí en nuestro programa de Biblia Fácil. Bienvenido una vez más tú que estás ahí acompañando esta serie muy especial. Vamos entonces a nuestro tema de hoy, a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa envuelve eso en nuestra vida? De eso hablaremos hoy aquí. Y como siempre, antes de entrar a nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Oramos. Querido Dios, tu palabra está en nuestras manos y queremos ahora que puedas colocarla en nuestro corazón. Que nuestra mente pueda tener la disposición para poder entender y hoy con alegría poder ver aquellos aspectos en los cuales tú compartiste con el ser humano. Somos hechos a tu imagen y semejanza. No fuimos creados solo por tu palabra, fuimos creados por tus manos. Ayúdanos para que podamos encontrar en ti nuestro valor, nuestra identidad. Y como criaturas, poder amar, respetar, servir a nuestro Creador. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestra serie Génesis, el comienzo del Evangelio. Ya hemos visto algunos aspectos importantes sobre, en el principio, quién es Dios, la semana de la creación. Y hoy nuestro tema es a imagen de Dios. Antes de poder ingresar al momento cuando allí entre la divinidad dice hagamos al hombre, quiero abordar aquí un aspecto importante haciendo una conexión con la semana de la creación que fue nuestra clase anterior. ¿Correcto? Existe una extraña idea hoy llamado teísmo evolucionista.
Si ustedes se dan cuenta, este es un matrimonio que nunca va a funcionar. Teísmo tiene que ver con creer en Dios y evolucionismo es sacar a Dios de la historia. ¿Qué cosa es el teísmo evolucionista? Es intentar combinar la creación con la evolución. Esa es una idea que hoy cada vez se está afianzando, inclusive dentro de círculos cristianos religiosos. ¿Qué cosa piensan ellos? Yo no creo que Dios haya creado el mundo en 6 días y el séptimo día haya separado para el descanso. Yo creo, dicen ellos, que Dios es el creador, muy bien, pero que Dios se valió de la evolución para poder crear. Entonces pensemos que la creación es un periodo que duró miles de años. No hablemos de 6 días literales o de 7 días literales, sino de un tiempo enorme, grande. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando y Dios usó inclusive la evolución para poder crear. Eso se llama teísmo evolucionista. Es preocupante porque inclusive Juan Pablo II dijo lo siguiente: la evolución era más que una hipótesis y es un hecho probado con eficacia. ¿Probado en qué? Cuando lleguemos a hablar un poquito acerca del tema de la evolución, fíjense, la evolución cree que una especie puede convertirse en otra especie. Eso no hay manera de que alguien en este planeta, con toda la ciencia que existe, haya comprobado. Nosotros creemos que existen cambios dentro de la propia especie, por supuesto. Y esos cambios son necesarios para poder adaptarse al medio ambiente, donde cada especie se desarrolla. Entonces, los cambios dentro de la misma especie acontecen. Pero que de una especie cambie para otra especie, como dice la teoría de la evolución, no hay manera de que eso haya sido comprobado. No existe alguien diciendo, mi antepasado fue un gorila, y yo te puedo comprobar. Todos venimos, descendemos de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así continúa nuestra genealogía. No existe una especie transformándose en otra. Entonces aquí es una idea totalmente sin sentido. El Papa Francisco dijo: cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Con esto estaba diciendo que la evolución sería posible, porque Dios no es un mago. Y aquí no estamos hablando de que Dios hace magia. Dios es todopoderoso. Él puede hacer. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, miren el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Esto es fe, ¿correcto? 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, nosotros creemos en que la creación fue posible durante una semana literal, porque la Biblia dice que fue creado por su palabra. Dios dijo y fue. Dios no usó un proceso evolutivo para eso. Entonces, dentro del propio cristianismo, algunos líderes se levantan para poder dar pie
al evolucionismo, intentando unir dos creencias totalmente antagónicas y contrarias. Totalmente. Teísmo evolucionista. No hay manera de poder unir estas ideas. Y finalmente, el ataque es contra Génesis, como ya les mencioné desde la primera clase o desde el primer estudio, que cuando Satanás intenta quitarnos la Biblia, especialmente el primer libro de la Biblia, él quiere echar por tierra por lo menos 8 verdades. Primera, la creación, reemplazarlo por la evolución. Quitas Génesis de la Biblia, entonces la evolución tiene sentido. Número 2, la idea de la deidad. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? En Génesis. El sábado, ¿dónde está? En Génesis. La familia heterosexual, ¿dónde está? En Génesis. Entonces tú quitas a Génesis, entonces que venga todo lo que hoy el mundo está proclamando. El estado del hombre y la muerte, en Génesis. La entrada del pecado, Génesis. Plan de salvación, Génesis. La restauración completa, Génesis. Todas estas verdades serían eliminadas si es que nosotros quitamos a Génesis. Todas. Muy bien. Y nuestro concepto cambiaría en cuanto al ser humano. Si el ser humano viene de un animal, entonces su comportamiento es justificado. Yo no vengo de Dios, vengo de un animal, entonces yo me comporto como animal. Comportamiento es justificado. Número 2, la salvación. ¿Por qué nuestro concepto cambiaría? Porque Génesis me habla de la entrada del pecado. Y si Génesis no es real, es un libro alegórico, es un libro simbólico, que no debo creer lo que dice, entonces, ¿para qué salvación si no hubo pecado? La salvación vino por causa de la entrada del pecado. El concepto de salvación cambiaría. ¿Para qué un salvador? La Biblia ya no sería un libro sagrado, sería un conjunto de libros allí legados por la evolución social. Los milagros, ¿cómo voy a creer en otros milagros de la Biblia si no creo en el milagro de la creación? El concepto de Dios cambiaría porque no tiene poder suficiente. Y el concepto de la tierra nueva o la recreación cambiaría porque sin creación no hay restauración. Entonces, Génesis plantea siempre el fundamento y la base. Creer en el primer capítulo, desde el primer versículo de la Biblia, es fundamental para nuestra fe. Desde en el principio creó Dios, comienza la base de nuestra fe. ¿Correcto? Muy bien. La Biblia comienza con la creación y la Biblia termina con la creación, comienzo y fin. Solo que en Apocalipsis es una nueva creación. La creación es un tema central en toda la Biblia. Ustedes pueden revisar que todos los profetas hacían siempre alguna referencia, daban referencia al Dios creador. Siempre. Luego vamos a encontrar que la creación es un tema tanto para la adoración como para la salvación. Ustedes saben por qué Dios o por qué los ángeles en el cielo adoran a Dios por estos dos actos, creación y salvación. Abran su Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Aquí hay una escena extraordinaria de adoración en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Muy bien. Vamos al capítulo 5, versículo 12 y 13. Versículo 12. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y todo lo que creado que esté en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay, oí decir, aquel que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué viene la adoración? Por creación y por redención. Cuando ustedes retroceden un poquito más el versículo 9, capítulo 5, verso 9, dice, cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Muy bien, la adoración tiene su base ¿en qué? En la creación y en la redención. ¿Cuál es el mensaje urgente que Dios tiene para el tiempo del fin? Temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Dónde coloca el fundamento de la adoración? Creación. Entonces, entender esto es importante y específicamente, yendo al tema de hoy, porque esto nos da nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué existimos? Ahora sí, volvamos a Génesis, capítulo 1, ya hemos revisado este texto, pero hoy lo vamos a analizar con más detenimiento. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya hemos explicado aquí por qué dice hagamos si es solamente Dios. Muy bien, ¿cómo va a ser hecho el hombre? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces del mar, aves del cielo, bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Presten atención aquí al texto. El capítulo 2 de Génesis es un capítulo que va a ampliar lo que ocurrió el sexto día. No es que Dios hace una creación y en la siguiente semana hace a Eva. No. Dios crea varón y hembra, hombre y mujer. ¿Cuándo? En el sexto día. Y ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos. En el sexto día. ¿Correcto? Muy bien. La gran obra maestra de Dios en la creación, al ver toda la belleza que Él creó, finalmente culmina con la creación del ser humano. Mientras los otros días dice, produzca la tierra, produzcan las aguas, haya aves, el sol y las lumbreras tienen esta función. Cuando crea al hombre, no dice hágase el hombre. Hagamos al hombre. Entonces, cuando dice hagamos al hombre, Dios ahora interrumpe ese proceso creativo de sea el hombre con nosotros mismos, hagámoslo con nuestra propia mano. Hechos por las manos de Dios. Y allí viene la famosa frase que es imago Dei, que significa imagen de Dios. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Y a partir de allí hay una línea muy delgada entre tantas ideas que hoy circundan en el mundo. Tú tienes un poco de Dios en ti. ¿No? Tú eres un mini Dios. Y allí el mensaje de la nueva era y muchos mensajes motivacionales cruzan la línea para hacernos sentir Dios y todopoderosos. Mucho cuidado, y hay peligro detrás de esos mensajes. Sin embargo, ¿qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Imago Dei. Muy bien, nuestra primera idea cuando hablamos de imagen, obviamente pensamos que Dios tiene las mismas características físicas que nosotros, porque esa es nuestra idea de imagen, ¿verdad?
En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar algunas manifestaciones de Dios, antropomorfismo se llama eso, donde Dios coloca o Dios se presenta al ser humano tomando la forma humana, la forma que el ser humano conoce. Un día, en Éxodo 33, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice no, porque la verdad, si es que yo te muestro todo mi esplendor, tú vas a morir. Por causa del pecado, obviamente, el ser humano no puede ver directamente la gloria de Dios. Por eso nosotros primero tenemos que ser transformados de gloria en gloria para que cuando veamos a Cristo, nosotros podamos contemplar la gloria de Él porque Él ha transformado nuestra imagen o ha restaurado nuestra imagen de acuerdo a su gloria, como fue al comienzo. Si no, por causa del pecado es imposible ver. Sin embargo, Dios le muestra su carácter y dice que le muestra su espalda y luego dices con su mano cubrió. Presenta algunas características físicas. Pero ojo, cuando decimos que Jesús es el único ser divino que se hizo hombre, quiere decir que la divinidad entre los tres, en la deidad de los tres, el único que tiene las características completamente humanas es Jesús. Los otros dos pueden tener características, pero no exactamente como el ser humano. Los otros pueden tener características y son personas divinas. Por eso es que recordemos que Jesús dice así, yo no puedo estar con ustedes todo el tiempo y yo no puedo estar en todas partes, pero el Espíritu Santo estará en todas partes. Ahora, ¿quiere decir que Jesús dejó de ser Dios? No, sino que al tomar la forma humana, Él, ¿qué cosa está diciendo? De la deidad de los tres es el único que es similar, parecido, como el ser humano. Ahora, eso no quita la idea de que nosotros tengamos algunas características que Dios lo tiene, características físicas. Cuando nosotros vemos allí cómo presenta Apocalipsis, ángeles, arcángeles, los rostros que ellos tienen, las alas que ellos tienen, significa que esas criaturas fueron creadas diferentes a cómo fue creado el ser humano. ¿Correcto? Número 2, ¿qué significa imago Dei? Capacidad. A partir de aquí, nosotros vamos a ver qué es lo que realmente significa ser imagen de Dios. Tiene que ver con la capacidad que Dios da al ser humano y cómo Él es capaz de poder compartir parte de sus atributos. Cuando hablamos de atributos estamos hablando de dos tipos, atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Los comunicables son aquellos en los cuales Dios comparte con el ser humano. Por ejemplo, Dios es amor y Dios al ser humano le da la capacidad de amar. Dios es justo y Dios al ser humano también le da la capacidad de ser justo. Comunicables, pero hay incomunicables. Por ejemplo, Dios es eterno, el ser humano no. Son atributos exclusivos de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, el ser humano no. Entonces, imagen de Dios, aquí más tiene que ver, más que el aspecto físico, con la capacidad que da el ser humano que Dios comparte con él. O las capacidades que Dios tiene los comparte con el ser humano. No en su capacidad, no en su plenitud, pero sí comparte con el ser humano. Por ejemplo, la capacidad de pensar. Isaías 1:18, venid luego dice Jehová y estemos a cuenta.
El texto dice, venid y razonemos, discutamos. El ser humano es inteligentísimo. No quiere decir que los otros seres no lo son, pero Dios al ser humano le dio la capacidad de poder pensar. Infelizmente, usa todas sus ideas y su creación o sus ideas creativas para el mal, que luego vamos a ver que por eso vino el diluvio. En lugar de poder usar toda la inteligencia que Dios le dio para poder honrar a Dios, lo utilizó para el mal y se degradó completamente. Sí, Marcela. Entonces podemos llegar a la conclusión, ¿no?, de que, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que no quiere decir que seamos físicamente como Dios. Cada uno tiene un pedacito, como se dice, físicamente, ya sea, por ejemplo, un ojo, una oreja, cosas así, ¿no? Es lo que yo Muy bien. puedo entender. Entonces, la imagen de Dios reflejada en el ser humano no tiene que ver exactamente con la parte física, aunque incluye, correcto, sino más con la capacidad que Dios da al ser humano y que solamente Él lo tiene. La primera es la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, ¿no?, de expresar sus emociones, la capacidad de elegir. Esa capacidad obviamente dio a todos los seres creados, más al ser humano le dio la capacidad de elegir. Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20, ¿qué cosa dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, pero yo no te obligo. Yo quisiera que elijas la vida, pero yo te he dado dos opciones. Es como en el Edén. Te he puesto el árbol del conocimiento, el bien y el mal, y el árbol de la vida. El árbol de la vida está disponible. No te acerques allí, pero tampoco te voy a obligar si es que tú quieres ir allá. Entendí que no eran características físicas, sino más bien características espirituales. Por ejemplo, tener un buen corazón, ayudar a las personas. Entonces, la capacidad de poder pensar, sentir, elegir. Y esta es una capacidad que los ángeles no lo tienen. La capacidad de procrear. Los ángeles no se reproducen. Tampoco se casan. En el universo, fíjense, el hombre tiene un privilegio, el ser humano tiene un privilegio grandísimo. Los únicos de los cuales la Biblia nos muestra que tiene la capacidad de procrear, reproducirse, es el ser humano. Los únicos. ¿Quién es el creador? Dios. Y Dios compartió con el ser humano la capacidad de procrear, procreación. Y ahí instituye la familia. Capacidad de relacionarse. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les da la capacidad de relacionarse. Miren, antes de la entrada del pecado, ¿saben cuál era la idea de matrimonio? La relación debería ser cómo se relaciona la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación que ellos tienen? El vínculo que los une, el propósito por el cual trabajan. Ese tipo de vínculo y de relación debería estar representado ¿dónde? En la familia. Esa cercanía, trabajar juntos para un propósito, tener un vínculo fuerte, ser una familia, así como ellos tres son un Dios, una familia, representaría más o menos el vínculo fuerte que existe dentro de la deidad. Capacidad de relacionarse y finalmente, obviamente, la capacidad de gobernar. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Pero Dios, ¿qué función le delega al ser humano? Administra. Ustedes ven, Génesis 1:26 dice, creamos al hombre para que él pueda tener autoridad o pueda gobernar sobre. ¿Sobre quién dio Dios autoridad para gobernar? Nunca sobre otro ser humano. La capacidad para poder gobernar y autoridad para gobernar es sobre quiénes, sobre la naturaleza creada. ¿Qué hizo el pecado? Una disputa de quién tiene más poder.
por causa de la entrada del pecado. Y luego vamos a ver injusticia, poder, ¿no? De aquel que se siente encima y comienza a aplastar a los demás. Entendió totalmente mal y por causa del pecado obviamente esa consecuencia vivimos. Pero la idea del ser humano para gobernar eran los animales, no otro ser humano, jamás otro ser humano. Porque todos los seres humanos tenían autoridad para poder gobernar la naturaleza. Muy bien, ¿qué más significa tener la imagen de Dios? Vamos a una breve pausa, no cambies el canal y continuaremos con nuestro estudio después de esta breve pausa. Ya volvemos. Porque si el ser humano es resultado de la evolución, este gen hubiese estado en constante evolución. ¿Y saben qué cosa hubiésemos encontrado ahora? Restos antiguos donde hay seres humanos con la cabeza en los pies en la cabeza, la mano en las orejas. ¿Por qué? Porque el gen está en evolución. Pero no existe ni... En algún momento seguramente se hicieron fue el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo o es que alguien lo creó de manera intencional. ¿Qué dice la Biblia sobre la creación del hombre? Pues encuentra respuestas aquí en la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla apenas debes enviar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te repito el número más 5512 98 100 14 60. Te vamos a enviar un enlace para poder elegir si deseas la revista en formato digital o físico o en formato físico. Además, tú allí podrás llenar tus datos de manera breve para poder enviarte totalmente gratis. Solicita ahora mismo la revista Esperanza, el origen de todo. Continuamos con nuestro estudio. Todo ese concepto que nos presenta Génesis sobre hechos a imagen de Dios, un día se desfiguró. Año de 1871. Después del origen de las especies, aparece el origen del hombre. Charles Darwin presenta una teoría, una hipótesis, y dice así: nuestros antepasados habitaron en árboles, luego se fueron trasladando de manera gradual al suelo, o sea, del árbol bajaron al suelo, y con el tiempo comenzaron a caminar sobre sus pies y más tarde fabricaron herramientas y ahí aparecen las eras, ¿no? De cómo el ser humano comenzó a evolucionar. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El mayor problema que tiene el evolucionismo. Responder por lo menos dos preguntas muy simples. ¿Cuál es la primera pregunta? Si es que el ser humano evolucionó, ¿existe ahora un ser humano que haya visto su genealogía pasada y haya descendido realmente de un animal? ¿Una especie se transformó en otra? Pero la pregunta simple para poder responder a alguien que defiende la teoría de la evolución es la siguiente. Si el ser humano evolucionó, la pregunta es, ¿cómo surgió el lenguaje? Es una pregunta sencilla, pero que los evolucionistas no pueden dar una respuesta. Charles sugirió que el ser humano aprendió a hablar escuchando el sonido de los pájaros. Hoy eso es un concepto de burla, incluso dentro de los mismos que defienden la teoría de la evolución. Porque no estamos hablando que los animales hablan, sino que imitar el canto de un pajarito no te hace hablar. A eso Charles Darwin lo llamó el protolenguaje musical.
Solo que los evolucionistas, cuando les decimos cómo es que apareció el lenguaje humano si ellos vienen de animales, no tienen respuesta. Richard Leakey es un paleoantropólogo evolucionista. Él dice así: en muchos sentidos es el lenguaje lo que nos hace sentir humanos, porque vivimos en un mundo de palabras. Fíjate, yo te digo, piensa en algo. Lo primero que viene antes de pensar es una palabra. ¿Vas a pensar en qué? Los pensamientos están conectados ¿a qué? A palabras. Nosotros vivimos en un mundo de palabras. Nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestra comunicación, nuestra cultura, todo está entretejido en el lenguaje. Entonces, ¿cómo un animal que se transforma en ser humano aprendió a comunicarse? ¿Cómo surgieron las palabras? Muy bien. ¿Cómo el cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como los pensamientos? ¿Qué nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Si se trata del lenguaje, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no habíamos desarrollado el pensamiento? Y si se trata del pensamiento, ¿en qué idioma pensaron nuestros antepasados si no existían las palabras? Solamente esta idea puede decir para los evolucionistas que es imposible para ellos descifrar cómo apareció el lenguaje en esa transformación de animal para ser humano. Se empeora todavía más cuando apareció la teoría del periodo crítico. ¿Qué cosa es la teoría del periodo crítico? Se dice que una persona va a aprender a comunicarse si es que escucha hablar al otro hasta la pubertad. Si una persona, vamos a imaginar, un bebé nace en un lugar, imposible que sobreviva obviamente sin los padres, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que nunca le dijeron una sola palabra, después de la pubertad, por más que tenga todo el sistema fonoaudiológico para hablar, no podrá hablar. Entonces, ¿cómo los antepasados se comunicaron el momento que evolucionaron? ¿Cómo aconteció eso? Imposible para ellos poder responder. Las notas de Darwin tienen su valor al tratar los cambios que los seres han adquirido con el tiempo y que generaron modificaciones orgánicas e incluso variaciones en la misma especie. Como ya les comenté, la teoría de la evolución dice que una especie se transforma en otra especie. Eso no está comprobado de ninguna manera. Modificaciones dentro de la propia especie sí lo hay. Entonces, las notas de Darwin tienen su valor cuando vemos los cambios dentro de la misma especie. Michael Vighi, él escribe La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica, la evolución, en el año 1996. Y él dice así: el ser humano está compuesto por sistemas tan complejos, interdependientes, que no podrían haber aparecido por azar. Marcia Oliveira, que es magíster en microbiología, ella dice lo siguiente: el origen de la vida es uno de los campos más débiles de la teoría de la evolución. ¿Por qué razón? Hasta hoy, dice ella, no hay experimentos que comprueben cómo se originó la vida, bajo la teoría de la evolución, obviamente. Para tener una idea, dice, para obtener una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Ya vieron que se diga, el universo fue creado hace 1000 años. Ahora, Marcia dice así: para que exista una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo.
Una bacteria necesita de 471 genes y más de 471 proteínas. Si una proteína demoraría en aparecer en más de 10 trillones de veces de la edad para el universo, imagínense 471 proteínas. Imposible. El código genético, el ADN, ¿no?, está distribuido por 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por la espiral del ADN. El ADN está constituido por 3.000 millones de unidades químicas designadas por las letras A, T y G. Se calcula que nuestro ADN contiene información que si se escribiera llevaría un libro de 1.600 páginas solo con la información que tenemos en nuestro ADN. Cada célula carga un libro entero de información de 50 a 100.000 genes. Célula. Para que exista información, tiene que haber un informante. ¿O no es así? Muy bien. ¿Quién colocó toda esa información en el ser humano? En cada célula, en nuestro ADN. ¿Quién colocó toda esa información? Esto es más impresionante, ¿no? Ustedes saben, una célula, nosotros en la procreación aparecemos desde una célula minúscula, que es resultado de la unión del óvulo con el espermatozoide y forma la célula, a lo cual se llama cigoto. Ese cigoto luego se va a transformar en 100 billones de células a partir de una. Luego se va a partir de allí a partir y a distribuir en 100 billones de células, y esas 100 billones de células forman 220 tipos de tejidos diferentes. Entonces, aquí viene lo asombroso. ¿Cómo es que a partir de esa célula, que luego aparecen 100 billones para distribuirse en 220 tejidos diferentes, hace que cada tejido o cada célula forme un tejido en el lugar correcto? La oreja en su lugar, la nariz en su lugar, la vista en su lugar, las manos en su lugar. Luego descubrieron que existe un gen llamado homeobox. Bueno, esto ya dice la ciencia, ¿no? Solo que la misma ciencia, ¿saben qué cosa dice? Este gen nunca pudo haber evolucionado. Nunca. ¿Por qué razón? Porque si el ser humano es resultado de la evolución, este gen hubiese estado en constante evolución. ¿Y saben qué cosa hubiésemos encontrado ahora? Restos antiguos donde hay seres humanos con la cabeza en los pies en la cabeza, la mano en las orejas. ¿Por qué? Porque el gen está en evolución, pero no existe ningún registro. Eso significa que evolución no hubo. Y al no existir evolución, somos resultado de ¿qué? Creación. Esta masa que ustedes ven aquí es lo que todos tenemos en nuestra cabeza. Se llama cerebro. El cerebro pesa más o menos entre 1,5 kilos, 1 a 1,5 kilos. Lo andamos aquí en nuestra cabeza. Es una masa blanca. La primera vez que yo vi un cerebro real, dije, ¿cómo es posible? Allí están todos los pensamientos, decisiones, se originan allí, todo lo que nosotros somos en la vida. Muy bien. ¿Qué es lo impresionante de esta masa? Aquí en nuestro cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas haciendo sinapsis, cargando información entre una y otra, una neurona y otra, haciendo sinapsis dentro de nuestro cerebro. Ninguno percibe, obviamente.
El hecho de que estamos escuchando, mirando, nuestro cerebro está trabajando de manera extraordinaria. Comenzamos a memorizar, a tomar decisiones, a preocuparnos, a llorar. Todo está aquí, todo, absolutamente todo aquí. 100.000 millones de neuronas están aquí en nuestro cerebro. Esta materia blanca que ustedes ven aquí, dice así, que si alguien intentara desenrollar todo lo que tienes en 1,5 kilos en tu cabeza, a desenrollar esa materia blanca, ¿sabes qué pasaría? Envolverías 2 veces la Tierra con un solo cerebro. Si alguien desenrollaría todo lo que hay dentro de esa materia blanca. Imagínate todo lo que hay aquí en tu cabeza. Neuronas, conexiones, células. Si hoy con la tecnología que existe se inventara un computador que realice lo que las 100 billones de células o neuronas, hacen en tu cerebro, se requeriría fabricar un computador del tamaño de 4 estadios para hacer lo que hace tu cerebro en 1,5 kilos. Y pensar que todo esto es evolución y vinimos de la casualidad. Pensemos en 1 centímetro de piel. Ustedes saben que el órgano más grande del cuerpo es la piel. 1 centímetro de piel pesa menos de 1 gramo. En menos de 1 gramo hay 1 metro de vasos sanguíneos. Menos de 1 gramo, 1 metro de vasos sanguíneos para proveer alimento, 4 metros de nervios para llevar mensajes, 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener elasticidad, 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células con compleja estructura en 1 centímetro de piel. Ahora el ser humano, para poder entender un poquito la anatomía humana, tiene que estudiar muchos años y es más, especializarse. ¿Estudiar medicina? No, pero yo soy solo oftalmólogo, solo conozco de cerca la vista. Yo soy dermatólogo, solo piel. Para estudiar un órgano. ¿Se imaginan ustedes la complejidad humana? Para que nosotros podamos ver, existe cada milésima de segundo 40 partes de nuestra vista llevando información de lo que vemos en milésimas de segundo para que nuestro cerebro lo interprete. Desde el momento que miramos algo, relacionamos y le ponemos nombre. Yo lo miro, mi cerebro le puso nombre, pero pasaron por 40 conexiones. Desde aquello que veo hasta mi cerebro. Y mi cerebro lo interpreta. Por eso es que todo lo que vemos le ponemos nombre, lo interpretamos, recordamos. Olor, me hace recordar. Miré eso, eso me hace recordar. Muy bien. Todo el funcionamiento perfecto. Creer que todo eso es evolución. David decía en Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y eso que no sabía todo lo que hoy podemos conocer por anatomía. ¿Cuál es el problema? Cada uno ve lo que quiere ver. Nos admiramos con un robot. ¡Wow! Si yo digo un robot apareció como fruto de la evolución, me llamarían de loco. Porque un robot fue fabricado, un robot fue diseñado. Si yo digo, no, una explosión, una célula, se armó el robot. Estás loco, me diría. Esto lo llamamos diseño inteligente. Y esto lo llamamos evolución. Miren hasta dónde ha caído el ser humano. Su capacidad de pensar, su brillantez de inteligencia, llama a un avión fabricación inteligente y a un ave que tiene vida y vuela, no, es casualidad. Un robot, no, inteligencia pura. Un ser humano,
del mono, de una bacteria. ¿Cuál es el problema sobre Dios? Este es un libro interesante, El problema sobre Dios. Sigmund Freud y Cecil Lewis, ambos tuvieron relaciones complicadas con sus padres, e incluso llegaron a odiarlos y construyeron su imagen de Dios a partir de esa relación complicada. Lewis se volvió cristiano, perdonando a su padre. Freud, al parecer, no. El ateísmo de ambos era, como ocurre con demasiada frecuencia, más subjetivo y emocional que racional. Prejuicios y experiencias emocionales pueden desviarnos del camino y hacernos abrazar ideologías que en realidad nos llevan a negar la evidencia de Dios. Yo ya eso les mencioné. La mayoría que niega la existencia de Dios no es por un asunto racional, es más por un asunto de no tener respuestas para tragedias en la vida. ¿Qué cosa es lo que pasó? Entonces yo prefiero negar que Dios existe. Este libro es interesante, El problema sobre Dios, donde habla que lo que tienen en común los ateos es que la mayoría guarda en su corazón amargura, rencor contra Dios en base a la relación que tuvieron especialmente con sus papás. Miren qué responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de poder colocar la imagen correcta de Dios a los hijos. Y es por eso que aparece todo esto. Salmos 8, 3 al 5 es un llamado que viene David y nos hace. Y ese texto dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas del memoria el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo vestiste de gloria. Quiero que entiendas una cosa. Tú fuiste creado por Dios. Eres imagen de Dios. Y Dios te dio la capacidad de gobernar la naturaleza, de pensar, de sentir, de elegir. Dios te ama, te hizo libre. Eres libre. Si tú quieres dar la espalda al Creador y si tú quieres, amas al Creador. Pero quiero que sepas una cosa. La vida jamás tendrá sentido, jamás, lejos del Creador, por una razón. Porque la huella de tu Creador lo llevas aquí en tu mente, en tu conciencia. Y el vacío interior es el grito desesperado de que tú fuiste creado, no por casualidad. Tú fuiste creado para dar gloria a Dios. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. A menos que eso no lo entiendas, darás vueltas y vueltas innecesarias en la vida. Yo te invito para que tú vuelvas tus ojos a aquel que te creó. Que aquel que te creó sabe todo de tu vida y está dispuesto a darte un propósito para tu vida. Salmos capítulo 95, versículo 6 dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Sabes cuál debe ser nuestra actitud? Esta. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. La rebeldía humana ha llevado a negar a su propio Creador. Así como cuando los hijos dan la espalda a sus padres, se rebelan contra ellos, el ser humano hizo lo mismo con Dios. Nunca es tarde para volver. No sigas más tu propio camino. Hay un camino que Dios diseñó para ti en su palabra. Escúchalo, es lo mejor para tu vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen y semejanza. Somos criaturas tuyas y hoy venimos a ti porque queremos amarte.